¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Ayer se dio a conocer la detención de Ernesto Rufo, ex gobernador de Baja California, integrante del Partido Acción Nacional, también integrante del Consejo Ciudadano de Somos México, un hombre que tiene una empresa, Ingemar, una empresa que ha sido investigada desde hace ya varias semanas, varios meses por el gobierno de Claudia Sheinbaum debido a sus vínculos con el tema del huachicol, con estos ferrotanques que fueron encontrados en Coahuila hace ya varios meses. Es parte de estos 25 órdenes de detención que consiguió ya la Fiscalía precisamente para ejecutar en esta red que Ernestina Godoy considera una de las más grandes que existe aplicando y operando este negocio. Pero hay voces que dicen, no, es un distractor lo de Ernesto Rufo, que Ernesto Rufo es una blanca paloma, que es un gran señor y no sé qué cuánta cosa han salido. Y vamos a analizarlo desde diferentes puntos con mi querido Ángel Valderas, a quien siempre le agradezco de verdad que tome nuestra comunicación. Querido Ángel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Estimado Jesús, pues muy bien, gracias, saludos a ti y a tu público. Oye, querido, pues por ahí entro. ¿Cómo ves esta situación de Ernesto Rufo? ¿Cómo lees lo que pasa con este personaje en el marco precisamente de un ilícito tan serio para nuestro país como es el huachicol, que desde un principio se ha dicho no es un asunto solamente de capos, es un asunto de políticos, empresarios, etcétera? Mira, Jesús, a ver, a mí me sorprenden las posiciones tipo del senador Javier Corral o del investigador del CIDE, Pérez Ricard, que salen a manejar igualito que el comunicado de ayer de Somos México, en el cual básicamente la narrativa, quienes son más explícitos es Somos México. Por ejemplo, dicen que es un atropello de la fiscalía contra un prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano, que a mí siempre me da mucha risa cuando meten la etiqueta de ciudadano. Tú eres ciudadano, yo soy ciudadano, todos somos ciudadanos, aunque milites en un partido político, eso no te quita el ser ciudadano. Y luego Somos México, que hay que recordar, Jesús, a ver, Somos México son priistas, panistas, perredistas, ex priistas, ex panistas, y quito lo de perredistas, más bien son ex perredistas porque esos ya perdieron el registro. Ernesto Rufo Appel, al día de hoy, aparece en el padrón oficial del PAN, que es el último que aparece en el portal del INE. Yo lo acabo de checar ahorita para esta entrevista. Él sigue apareciendo en el padrón del INE. El padrón que tiene el INE corresponde a 2023. Mientras no renuncies, tú sigues siendo militante de ese partido. Entonces, oficialmente, Rufo Appel es panista. Y además está en el Consejo Consultivo de Somos México. Y la narrativa de la derecha no se sostiene, ni la posición de Corral, ni la de Pérez Ricard, ni la de toda la gente que hablan de una cortina de humo, que por los problemas de Marina del Pilar. A ver, ¿por qué, Jesús? Porque hace más de un año, el gobierno federal, en la mañanera del 8 de julio de 2025, dentro de los reportes de seguridad, nos dio a conocer a mexicanas y mexicanos aquel famoso caso del barco que lo encuentran con contrabando, que es el término preciso, y a partir de esa investigación del barco, detectan en Coahuila, gobernada por el PRI, en Coahuila, que es el único estado donde el PRI siempre ha gobernado, pues detectaron pipas de ferrocarril, no tomas clandestinas, porque en este caso estamos hablando de contrabando. Eh, Desde hace más de un año, Jesús, poquito más de un año, muchos medios de comunicación, prácticamente casi todos los medios de comunicación, hace un año nos dieron a conocer que la empresa involucrada
en ese aseguramiento en Coahuila que se dio el 4 de julio de 2025, que era la empresa Ingemar. Y desde hace un año supimos que el socio principal de Ingemar era el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Appel, y que tenía otro socio que tiene un 49% y que también ya fue detenido. Entonces ya sabíamos hace un año de el posible involucramiento de Rufo Appel. Yo no sé por qué Javier Corral se dice sorprendido, Pérez Ricard se dice sorprendido, Somos México se dicen sorprendidos, cuando desde hace un año Rufo Appel estaba bajo investigación. Desde hace un año. ¿De qué se le acusa? Contrabando, conocido en México como huachicol fiscal y delincuencia organizada. Así es que, a ver, vamos a suponer lo de los audios de la gobernadora de Baja California. La fiscalía hace una investigación durante un año, detecta que sí está involucrado Rufo con su empresa, y entonces, Jesús, ¿qué tendría que hacer la fiscalía? Ah, no, como está lo de la gobernadora, entonces no vamos a decir nada. Oye, estamos hoy ante el resultado de un año de investigaciones que, como lo dijo la fiscal, son muy complicadas por todo lo que involucra, porque son empresarios, son aduanas, son pedimentos, es falsificación, es señalar cantidades menores, transportar cosas que no son gasolina, bueno, que es gasolina, pero que las haces pasar como si no fuera gasolina, y que involucran incluso a empresarios de Texas, porque estamos hablando de contrabando. O sea, a ver, el huachicol fiscal, ¿qué es? Es pasar gasolinas, diésel, de Estados Unidos a México, pero de manera clandestina. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Por eso es que simulas que transportas aceites o lubricantes cuando en realidad estás transportando gasolinas. Y yo agregaría una cosa, Jesús. A ver, este nuevo tipo de delito, el huachicol, como lo conocíamos, que es el robo de hidrocarburos en oleoductos, es un delito que nace bajo la administración panista de Vicente Fox, porque hasta antes de Fox no se hablaba en México del robo de gasolinas. Es un delito que nace y crece con la administración panista de Vicente Fox. Detona mucho más en el sexenio de Felipe Calderón y crece enormemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, el huachicol, que es el robo directo de hidrocarburos a Pemex, es un delito que nace con el PRIAN. Nosotros aquí en Querétaro, por ejemplo, recibimos gasolina de Salamanca y eran cosas verdaderamente kafkianas de cómo había mega mangueras desde dentro de la refinería surtiendo a pipas, robándose el combustible. Con toda la complicidad que eso implicaba de dentro de Pemex y otra cosa, Jesús, del gobierno panista de Guanajuato. El PAN tiene gobernando Guanajuato desde 1991, ¿eh? El cártel Santa Rosa de Lima nace, crece, se desarrolla, se consolida en un estado panista. Y el huachicol fiscal, que es el contrabando, es otra cosa que ni Somos México, ni el PAN, ni el PRI, ni Corral, ni Pérez Ricard dicen. Es un delito al que se le abren las puertas la reforma energética del PRIAN de 2013. Hasta antes de esa reforma energética, ningún privado podía importar combustibles a México. Ninguno. ¿Quién abre estas puertas? ¿Por qué empezamos a ver a empresarios que importan combustibles a México?
por la reforma energética de 2013 del PRIAN. O sea, quienes sientan la base para este nuevo tipo de delito, que repito, el nombre correcto es contrabando, son los gobiernos del PRIAN. Entonces me parece muy hipócrita, muy cínicos, que se escandalicen de un delito que no existiría si estuviéramos antes de 2013, en donde solamente Pemex podía importar hidrocarburos. Ahora, a ver, Rufo Apple, pues es el dueño de la empresa y se investiga a la empresa, qué empresa estaba involucrada en esto que pasó en 4 de julio. Pues él. ¿A quién tienes que investigar? Pues a los dueños para ver cuáles son las responsabilidades. Entonces, que ahora salgan a defenderlo, pues hasta Felipe Calderón, no sé si viste, pero a Felipe Calderón le sacaron un tuit, ya ves la frase famosa, siempre hay un tuit, y a Felipe Calderón le sacan un tuit de 2017 en donde Calderón acusa a Ernesto Rufo de entregar Baja California al cártel de los Arellano Félix. Es un tuit del 10 de octubre de 2017. Es decir, quien encabezó un narcogobierno en México con Genaro García Luna y que debe de tener información, porque no creo que el único narco en el gobierno de Felipe Calderón haya sido Genaro García Luna. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Toda la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública y con la AFI, con Fox, seguramente estaban involucrados. Entonces, para que Felipe Calderón acusara a Rufo de haber entregado Baja California a los narcos, a un cártel de Arellano Félix, pues quiere decir que Calderón tenía información. Ahora ya salió desde Madrid, desde su refugio en Madrid, a decir que no, que la solidaridad con Rufo. Sí, pero lo acusaste de narco, ¿no? Hace 9 años. Yo creo que es un descontrol, Jesús, porque ellos qué quisieran. Quisieran que si tú eres opositor, puedes cometer delitos y quedar impune. Porque si te castigan, entonces es una persecución política. Yo no veo aquí ninguna persecución política y el delito, como dijo la presidenta no nada más hoy, lo ha venido diciendo, sean del partido que sean. Si hay pruebas, se castiga. Y lo estamos viendo en este gobierno. Ha caído gente del PRI, del PAN, de Morena, de MC. Bueno, ¿qué de raro tiene que los panistas estén metidos en este delito? Pues uno de los principales es Cabeza de Vaca, que está escondido en Estados Unidos. Este nuevo delito que nace en 2014 es otra de las herencias que recibe la 4T, porque la 4T comienza a gobernar hasta 2019. O sea, Andrés Manuel toma posesión el 1 de diciembre de 2018 y estos permisos de importación que abren la puerta para el contrabando, pues comenzaron a funcionar en 2014, 2015, 2016, 2017. Es decir, la 4T se enfrenta a una estructura delincuencial, ¿no? Con 5 años de experiencia y con toda una serie de complicidades en las aduanas, en el SAT, en las fuerzas del orden, municipales, estatales, federales. Lo que sucede es que en la medida en que han ido cambiando los gobiernos en el norte de México, Baja California, Sonora, Tamaulipas, se les han cerrado los espacios. Al PRIAN le queda Chihuahua, le queda Coahuila y a MC Nuevo León, pero pues Nuevo León tiene una parte muy pequeñita, nada más de frontera con los Estados Unidos. Entonces a mí me parece que no porque el señor sea exgobernador, pues si está metido en el narco y hay en el narco, en el contrabando y hay pruebas, pues tiene que ser juzgado independientemente de la coyuntura. No creo que sea patente de corso el decir o como dice Somos México. Más bien, basta revisar el Consejo Consultivo de Somos México para ver que hay unas fichitas en ese Consejo Consultivo.
¿Quién cargará con el peso político de este tema, querido? PAN, Somos México, la oposición en general, que tenía como bandera, ¿no? El hablar de un narcopartido, en el caso de Morena, de narcos candidatos. ¿Quién carga con ese peso específico en esta ocasión? Yo creo que todos, porque mira, el PAN no se puede deslindar. Es militante del PAN, fue el primer gobernador del PAN, que también hay que aclararlo, Jesús. Ernesto Rufo llega con el nacimiento del PRIAN, es el pago al Partido Acción Nacional por parte de Carlos Salinas de Gortari por haber apoyado el fraude electoral del 88. En realidad, Rufo llega por una negociación con el PRI. Entonces, el PAN, pues tiene que ver porque es su militante. Si te fijas, la posición de Jorge Romero no ha sido tan estridente como la de Somos México. Yo creo que le pega más a Somos México, pues porque presentaba a Rufo Appel en su consejo consultivo, que repito, hablan de gente de prestigio, pero pues está Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo. Lorenzo Córdoba no está, ni Edmundo Jacobo, no está en el consejo consultivo, pero sí están en Somos México, ¿no? Pero está, por ejemplo, Luz Helena Chávez, está María Amparo Casar, o sea, gente de ese tipo. Yo creo que sí, y la oposición también va a pagar el precio justamente por la narrativa, porque ahora se ven mal, Jesús. Por un lado, exigen que se castigue a gente ligada a Morena sin pruebas, basta la acusación, basta la acusación, y ya por eso la dan por resuelta, y hoy salen a hacer malabares, como es el caso de Felipe Calderón, porque mira, el mensaje de ayer de Felipe Calderón muestra, él está alejado del PAN, pero todavía tiene a muchos de sus exfuncionarios trabajando para María Eugenia Campos en Chihuahua. Pero me parece el sumum, el clímax de la hipocresía y del cinismo de Felipe Calderón cuando dice que Morena tiene una lista de funcionarios acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos. Lo dice quien encabezó un narcogobierno. Entonces yo creo que sí les pega en la narrativa. En este caso no es narco, pero sí es delincuencia organizada. Entonces yo creo que le pega a los tres, Jesús. Quizás si tuviera que graduar en quién, creo que le va a pegar más a Somos México, porque pues es un partido que todavía no tiene el registro, que se quiere presentar ante la sociedad mexicana como una alternativa nueva, a pesar de que está llena de priistas, panistas y ex de Nueva Izquierda del PRD, de los chuchos, y pues iban a tener que pagar el precio, pues ellos lo metieron. Xochitl Gálvez presumía fotos con Rufo Appel, que porque eran asesores, etcétera. Yo creo que en general la oposición pues va a tener que cargar con esto y vamos a ver qué hacen, porque lo que están pidiendo es impunidad, ¿eh? O sea, Somos México pide que lo liberen inmediatamente. ¿Cómo lo vas a liberar inmediatamente si forma parte de una investigación de un año? Y si la fiscalía tiene elementos suficientes, pues, oye, un juez de control, pues te da la orden de aprehensión. Y si hay elementos suficientes, un juez te va a mandar a la cárcel. O sea, lo que pide la oposición creo que es patente de corso y en un sistema democrático, pues eso no tiene cabida. Uno de los argumentos que están utilizando ahorita, incluso querido, es que era socio minoritario, es lo que dice Jorge Romero del PAN. ¿Cómo ves este tipo de argumentos? Mira, los datos que aparecen desde hace un año, es más, Rufo ya había sido denunciado por haberse apropiado en 2021 de la empresa Ingemar. Fue acusado por Ricardo Thompson, el dueño original, no el que acaban de detener, el que acaban de detener es el hijo, no, el papá. Él había acusado ya a Rufo Appel de apropiarse de esa empresa y se supone que Rufo tiene el 49% de las empresas, de las acciones, y el otro socio tiene el 49%. Ahora, si Jorge Romero nos viene a decir
La jalada, que en el sentido estricto matemático es cierto, que no eres socio mayoritario porque no tienes arriba del 50%, pues en realidad es una verdadera vacilada, porque el 49 efectivamente no te da la mayoría, pero si hay dos socios que tienen el 49 y alguien más debe de tener el 2% restante, de todas maneras tú eres el socio mayoritario. No porque tengas la mayoría de las acciones, no, sino porque de todos los que tienen acciones, eso se da en cualquier empresa. Tú puedes tener el 15% de una empresa y de todas maneras eres el socio mayoritario. ¿Por qué? Porque eres el socio que tiene el mayor número de acciones. Entonces, pues a mí me parece que tener el 49 y el 49, porque no es 49 y 51. Si fuera 49-51, tú serías el socio minoritario y quien toma las decisiones ahí. Pero, Jesús, una cosa es tener un 2% de acciones Claro. y otra cosa es tener 49, ¿no? Y repito, las acciones son 49, 49 y un 2% restante. Eso hace a Rufo socio mayoritario. Yo creo que Jorge Romero y los panistas vamos a ver diciendo una serie de tonterías. Hay un dicho que me gusta mucho en Italia que se llama escalar en espejos, porque no se puede escalar en espejos. O sea, ¿quieres subir por un espejo? Pues no. Y esto que hacen los panistas es querer escalar en espejos. Para mí, que van a hacer el ridículo. Y ojalá la fiscalía, ya que pueda dar información con pelos y señales, le informe al pueblo de México de por qué se detuvo a Rufo Appel. Y toda esta liga, tiene que ser, Jesús, tiene que ser una red muy grande, por lo que implica. Tú tienes que vender ese combustible en algún lado. Tiene que haber empresarios gasolineros que te lo tienen que comprar. Estamos hablando de 15 millones de litros de combustible y eso es nada más de ese caso, ¿eh? El de Coahuila. Pero habría que ver cuánta gente más está involucrada. Creo que son 25 órdenes de aprehensión que incluyen a fuerzas del orden, agentes aduanales. Pues sí, porque estas tramas no son fáciles, no es un delito menor. Estos son delitos de cuello blanco, donde le pagas a gente que sabe de expertos en finanzas, expertos en lavado de dinero, expertos en ocultar dinero, pues precisamente porque tontos no son, Jesús. Y estamos hablando de negocios en los cuales le pueden pagar muy bien a contadores y a otros profesionistas, pues para ocultar esta red delincuencial. Mi querido Ángel Valderas, siempre es un gusto, querido, platicar contigo y aprender de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, Jesús. Nos vemos a la próxima y saludos a tu público.